Bueno, lo que sí es verdad es que me gustaría ver si luego, si me pueden en el momento de las preguntas decir si he conseguido lo que pretendo. Lo que pretendo es explicar las bases físicas elementales del funcionamiento del cerebro en una actividad suya particular y que es de enorme interés y belleza, que es la percepción del color. Por supuesto que yo no soy un especialista en neurociencia, a pesar que, como dice Juan, pues últimamente he hecho algunos esfuerzos por hacer contribuciones del magnetismo y de interacción del magnetismo con fenómenos neurológicos. Pero bueno, yo sí creo que después de unos años, aunque no mucho, sí sé un poco de física como para interpretar y hablar con ustedes cómo el ver un color, como bueno, como el entender un teorema o el querer a la abuela, pues son cosas que son pura física y química, ¿no? Y entonces yo, aunque hay una etapa final que no sabemos muy bien cómo funciona, pero sí que sabemos todo el proceso físico que nos permite distinguir un color de otro. Y eso es lo que yo querría explicarles. He hecho un esquema del conocimiento de la ciencia actual. Es un esquema y sintético que yo no sé, que se pueden encontrar muchísimas críticas a esto, pero como esquema creo que merece, bueno, pues que lo miremos un momento. Yo creo que el núcleo o la base de partida para entender cualquier fenómeno científico es el átomo, ¿no? El átomo es lo que, según decía Feynman, en caso de que hubiera una invasión de extraterrestres, si tuviéramos que salvar algo de nuestra cultura, él decía, ¿qué es lo que tenemos que salvar? Por ejemplo, mi amigo Juan siempre cree que probablemente la teoría de la evolución de Darwin. Feynman piensa que el átomo. Las dos cosas son muy respetables, ¿no? Pero yo pienso que el átomo es más elemental, y quizás sea mucho más importante el descubrimiento de Darwin. Pero desde el punto de vista de establecer un conocimiento científico bien basado, vamos a partir del átomo. Si nosotros partimos del átomo como una Hauptbahnhof de estas de los trenes alemanes o de la Puerta del Sol del Metro de Madrid, como el centro, podemos ir hacia abajo rompiendo el átomo, rompiendo y viendo que hay electrones, que hay nucleones, y que ahí podemos ir a la energía nuclear, estudiar las partículas elementales, y ya luego por aquí subir a las estrellas, la galaxia, el Big Bang y por aquí tal. Pero esto es yendo del átomo hacia el sur, diríamos, ¿no? en esta gráfica que he hecho. Si vamos del átomo hacia lo más complejo, en lugar de lo más simple, pues sabemos que lo primero que formamos con átomos son moléculas, y esto es lo que estudia la química, las moléculas, y con las moléculas pues podemos derivar hacia la geología, el estudio de atmósferas, los planetas, etcétera, a la física del estado sólido, los gases y todo esto. Y también tenemos aquí otra salida de otra bifurcación que es hacia la célula, o sea, hacia lo que llamamos la biología, ¿no? Y dentro de la biología pues podríamos llegar aquí a la evolución humana, a las neuronas, la inteligencia, incluso aquí pues, bueno, ya muy lejos de lo que es la ciencia, pero pues la política, la sociología, la psicología, todas esas cosas. Bien, entonces vamos a ver si llegamos a explicar lo del color partiendo de lo que es un átomo. Bueno, un átomo, como sabemos, es un sistema que tiene, si tuviéramos ojos para el átomo, lo veríamos de esta guisa. Es decir, tiene un núcleo que es donde está toda la masa del átomo, que son, en azul he pintado protones, que son partículas cargadas positivas, y aquí electrones alrededor. Y lo que es muy importante del átomo, que no tenemos que olvidar, es que si estas órbitas de los electrones tuvieran 30 metros de diámetro, fíjense, 30 metros, no sé lo que hay aquí, el núcleo, que es donde está la masa, porque los electrones no tienen masa comparada, bueno, es menos de una milésima de la masa del protón. Los electrones, digo, si estuvieran a una distancia del núcleo de 30 metros, este diámetro fuera 30 metros, todo esto ocuparía apenas 1 milímetro.
lo que quiere decir que la materia está hueca. Y eso es un dato muy importante. Está hueca. ¿Eh? Eso es algo que nos debería llamar, a mí me llama mucho la atención que esté hueca, porque es... Bueno, hay otro punto que también estamos acostumbrados a saber y creo que es digno de que nos llame la atención. Y es que la carga eléctrica que tiene un electrón, que vale esto en coulombios, 1,6 por 10 a menos 19 coulombios, 1,6 con 0,19 ceros y 1,6 coulombios, esta carga es exactamente igual hasta donde se puede medir que la del protón. Pero hay otra cosa todavía quizá más sorprendente que no nos llama la atención, y es que todos los electrones son iguales. Y que todos los electrones son iguales y duran todo el tiempo. Claro, imagínense lo difícil que sería la física si los electrones fueran cada uno de una carga o cada uno de un volumen y tal. Sería imposible. O sea, yo creo que la atracción que tiene el reduccionismo es esto, que todos los electrones son iguales y tienen la misma carga. Bien, entonces, un átomo, aquí he pintado el átomo de nitrógeno, me parece que es un átomo muy abundante y que a nosotros nos gusta mucho porque está en la atmósfera. El átomo de nitrógeno tiene 7 protones y tiene 7 electrones. Como la carga del protón es igual que la del electrón, el conjunto es perfectamente neutro, no tiene carga eléctrica. Bien, ¿qué fuerza es la que liga a un electrón con el núcleo? Pues es la atracción coulombiana, la fuerza de dos cargas eléctricas, ¿saben? Se atraen, si son de distinto signo, con una fuerza proporcional a sus amplitudes, a las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, aprendíamos en el colegio. Pues esa es la fuerza que hay aquí. Y esta fuerza es equivalente a tener una energía potencial, es decir, cuál es lo que se llama la energía de ligadura del electrón con el protón, que está en el orden entre 1 y 10 electronvoltios. Vamos a explicar lo que es esto. 1 y 10 electronvoltios es la energía que adquiere un electrón, con la carga de un electrón en un campo de 1 voltio. Pero para hacerlo más intuitivo, sabemos de la termodinámica y de la estadística que la energía de un sistema se puede poner como la constante de Boltzmann por la temperatura que hay en el medio. O sea, la temperatura es una medida de la energía que tienen las partículas de un sistema. Cuando decimos este agua está a 100 grados, decimos que las moléculas tienen una energía cinética media K por T, K por 100. Bueno, pues a la temperatura ambiente, si ponemos aquí la constante de Boltzmann, K por T es 0,023 electronvoltios. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que la energía que enlaza el núcleo con el electrón es mucho más grande que la agitación térmica, que la energía que tienen las moléculas. Por eso, aunque alguna molécula choque con un electrón, no es capaz de arrancarle, no es capaz de romperle, porque necesitaría más energía, tener por lo menos la misma energía que le liga al núcleo. No le puede comunicar más energía que la que tiene la partícula, y la partícula, si está a esa temperatura, tiene menos energía. Esto es un tecnicismo, pero que es muy fundamental en la física para entender los órdenes de magnitud de los fenómenos. Bien, evidentemente, si nosotros somos capaces de dejar este átomo, añadirle un electrón, esto adquiriría una carga, porque tiene 7 protones y 8 electrones, y sería lo que se llama un ion negativo, ionizado, o sea, el átomo se ha ionizado y ahora tiene una carga negativa. De la misma manera, si nosotros arrancamos un electrón, entonces el electrón aquí, habría 6 electrones y 7 protones, habría una carga positiva, y esto es lo que se llama un ion positivo, es decir, un átomo que tiene carga neta, que tiene carga eléctrica. Bien, piense que la molécula de agua se forma uniendo un átomo de oxígeno a 2 átomos de hidrógeno. Se forma aquí un conjunto que forma aquí un ángulo de 104 grados, y esto que se llama la molécula de agua tiene importancia. Para romper esta molécula, el enlace molecular, hace falta 2,4 electronvoltios. O sea, cuesta romperlo, ¿no? Es mucho más grande que el K por T a temperatura ambiente, por eso a temperatura ambiente hay agua.
Si el K por T fuera mayor, la molécula se rompería y se iría por un lado el hidrógeno y por otro lado el oxígeno. La molécula está ahí porque su enlace es más fuerte. Bien. El agua tiene mucha importancia porque, aunque no hay carga en la molécula de agua, porque hay el número de protones que de electrones, el oxígeno es neutro, el hidrógeno este es neutro, el hidrógeno este es neutro, lo único que hacen es compartir unos electrones. Aunque la carga total es nula, hay más carga positiva por aquí y negativa por aquí. Espacialmente no está distribuida de modo con simetría esférica. Se acumula aquí carga negativa y aquí carga positiva. Quiere esto decir que si por aquí viniera un electrón, el electrón por aquí se repelería, pero sería atraído por esta parte, porque esta parte es más negativa. Es decir, que hay una distribución espacial de la carga. Digo que el agua es muy importante porque fíjense que la biosfera tiene 10 elevado a 24 gramos de agua. 10 elevado a 24 es un número, un orden de magnitud superior al número de Avogadro, son muchas. Pero el agua, aparte de estar en la naturaleza, como saben, todo el mar, con 3/4 partes de la superficie de energía de la Tierra, vamos, de toda la superficie de la Tierra, una cuarta parte es la que es sólida. El agua, aparte de eso, es muy importante para nosotros, porque nosotros somos esencialmente agua. Es decir, un niño, una niña cuando nace, tiene un 80% de agua. Y nosotros, bueno, Juan y yo ya tenemos un 60, pero ustedes un 67, un 70, por ahí, estamos intermedios, ¿no? Pero los niños un 80 tienen. O sea, claro, que seamos el 80% de agua quiere decir que el agua no es algo irrelevante en nuestra vida, ¿no? Bueno, sigamos. Fíjense lo que pasa en un átomo o en una molécula. Aquí he pintado que le introducimos en el campo eléctrico de un condensador, es decir, aquí hay carga positiva, carga negativa, un condensador, ponemos ahí un átomo ideal, el átomo de nitrógeno, entonces, evidentemente, por la ley de Coulomb, los electrones que son negativos tienden a irse hacia este lado, hacia la carga positiva, mientras que los protones tienden a irse hacia la parte negativa por la fuerza de Coulomb. Y el átomo, si es un poco elástico, en lugar de tener esta simetría esférica, pasaría a tener esta simetría elipsoidal, ¿no? Se deforma, adquiriría, como la molécula de agua, adquiriría un momento dipolar, es decir, no estaría la carga uniformemente distribuida en toda la esfera, sino que habría una cierta excentricidad en la distribución espacial de la carga. Bueno, si nosotros insistimos y aumentamos mucho el campo, podría ser que se llegaran a romper estas cosas. Fíjense que hay otra fuerza que ayuda a que los átomos cambien, se ionicen. Y es que, aparte de que quieren ser neutros, quieren también ser con simetría esférica, porque, como he dicho, cuando la simetría no es esférica, cuando hay más carga a la izquierda que a la derecha, ya están produciendo un campo eléctrico, ya hay algo ahí que no están cómodos. Es decir, que los átomos tienden a tener simetría esférica. Piensen en la sal común, el cloruro de sodio. El sodio, para tener simetría esférica, necesitaría tener, ¿cómo es aquello, Juan, que llaman un lío? Un electrón menos. Quitar un electrón, tiene un S2, o sea, quiere perder un electrón. Si pierde un electrón, se carga positivamente, pero gana en que se vuelve esférico. El cloro, por su parte, quiere ganar un electrón. Si gana un electrón, se carga negativamente, pero se hace esférico. Entonces, lo uno por lo otro está deseando hacer cosas de este tipo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo meto un cristal de cloruro de sodio en agua? Hemos visto que el agua no tiene la molécula de agua, no tiene carga eléctrica, pero sí que tiene la carga positiva a un lado y la negativa a la otra. ¿De acuerdo? Luego, entonces, esos iones de cloruro sódico se forman, esos iones, fácilmente. Pierde el electrón 1 y se suelta la molécula el cristal de cloruro sódico se suelta dentro del agua en iones cloro y en iones sodio, positivos y negativos. Esa disolución, que se llama de la sal en el agua, es fundamental para la vida nuestra. Es un fenómeno físico que se puede entender desde la física, desde argumentos elementales de la física
conocida, y que es algo fundamental para que funcione nuestras cosas. Bueno, pasamos a la célula. La célula sería, pues, el equivalente al átomo en toda la ciencia. La célula sería para la biología, ¿no? La plataforma de partida de la biología. La célula, desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, y sobre todo, vamos, hasta donde yo me atrevo a hablar en público, pues es lo que viene en los libros, quiero decir que nunca he trabajado yo directamente con esto, pero parece que están todos de acuerdo en que la célula es una membrana, y dentro de la membrana hay pues un núcleo, que es donde sabemos que está el genoma, hay mitocondrias, que son las factorías de la energía, es decir, la energía que estamos gastando nosotros se fabrica en las mitocondrias. Bueno, se conoce muy bien la célula. Pero a lo que yo voy, sin entrar en ningún detalle, es qué es lo que hay dentro de la célula. Por dentro de la célula hay aminoácidos, proteínas, lípidos, carbohidratos, tal. En definitiva, dentro de las células hay carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, y para usted contar, eso es lo que hay dentro, unos tipos de átomos. Bien, estos son la composición de los núcleos del ADN, donde está aquí tiene el grupo trifosfato, aquí tiene el azúcar y todo esto. Bien. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? La membrana de la célula, la membrana, la capa que separa la célula del exterior. Esa membrana está hecha fundamentalmente, tiene esta topología que está obtenida con un programa de ordenador, que son, esto es lo que se llaman lípidos, capa bilípida, que son estas cadenas de carbonos hidrógenos que tienen un terminal que se adhiere al agua y otro terminal que repudia al agua, un hidrófilo y hidrofóbico, y entonces se agrupan así formando lo que se llama la membrana de la célula. Y esa es la membrana de grasa bilípida que envuelve todas nuestras células. Espera, ¿cómo se da esto aquí? No sé cómo se termina aquí. Bien. El detalle de la membrana, tengo aquí otra también, sería así. Ahí ven la capa bilípida esta en rojo, y ven esta especie de setas verdes que atraviesan la membrana. Esos son proteínas que hay transmembrana, que se llaman proteínas transmembrana. Estas proteínas transmembrana son lo que se llaman los canales que relacionan, comunican el exterior de la célula con el interior de la célula. Y esto es lo que vamos ahora a dedicarle 10 minutillos o 5 o 7 a los canales, porque son muy interesantes. Estos canales lo que hacen es que permiten selectivamente, a veces y otras veces no selectivamente, activamente o pasivamente, el que pasen o no pasen iones de estos que hay en la zona externa, en el agua, en el medio que se llama intercelular. Ahí eso está lleno de cloro, de sodio, de calcio, de potasio suelto, y esos iones pueden entrar o salir de la célula a través de estos canales, porque no pueden hacerlo a través de la membrana. La membrana es impermeable a esos iones. Pero los canales pueden serlo. Y los canales pueden estar abiertos, cerrados, pueden actuar como bombas. Como he dicho, ahora veremos alguno. Aquí tienen una idea de que estas proteínas pueden tomar diferentes configuraciones, de manera que en alguna configuración dejan un hueco para que entre un ion y en otra configuración lo impiden y taponan y no hay comunicación de dentro a fuera y de afuera. Si digo alguna cosa mal, me corriges. Pero muy mal, porque si es un poco mal, no hace falta que me corrijas. Bueno. Entonces, yo me permito, igual que he hecho ese esquema tan esquemático al principio de la ciencia, este es el esquema como yo explico la vida, lo que se llama un fenómeno de vida, ¿no? La actividad vital, ¿no? O sea, la vida, como todos ustedes saben, tiene dos componentes importantísimas. Una es que hace falta un código que ordene, que reduzca la entropía, que es lo que se llama la información, el genoma, y luego hace falta energía,
que son las mitocondrias las que producen la energía, ¿no? Con esas dos componentes, con unos buenos genes y unas buenas mitocondrias, vamos para adelante. Bueno, entonces vamos a ver esto, cómo se plasma desde el punto de vista de la física. Aquí he pintado, en principio, una célula. Las células, debido a lo que veremos ahora, las bombas de sodio-potasio, a la existencia de muchos aminoácidos dentro, etcétera, el citoplasma de una célula, el interior de una célula, suele tener esas moléculas de aminoácidos y tal, carga negativa. O sea que el interior de la célula tiende a ser eléctricamente negativo, a tener un exceso de electrones. Es negativo. Bien. Fuera, en el líquido este que hay de fuera, hay de todo. Hay carga positiva, carga negativa, etcétera, porque hay iones. Esos iones, han visto cuando hace la gente ejercicio, beber del agua de no sé qué, que tiene muchos iones y cationes y todo ese lío, pues eso es lo que bebemos para que nos funcione esto. Entonces, esencialmente, cuando estamos en la célula, la membrana es completamente impermeable, pues aquí se acumula la carga positiva atraída por la negativa que hay dentro, pero no puede entrar. La actividad biológica viene representada por el momento en que algunos canales se abren y entonces entra la carga positiva y ahí se produce una actividad como vamos a ver ahora, como la que vemos cuando vemos los colores. Bueno, es eso. Se han abierto unos canales y ahí hay actividad biológica. Pero luego tenemos que volver a poner la célula en la situación inicial para que pueda haber otra actividad biológica. Efectivamente, tiene que haber unas bombas que vuelvan a sacar la positiva fuera y a dejar la negativa dentro, para volver a estar en la misma situación inicial. Es decir, para que el proceso sea cíclico. Si no, viviríamos solo una entrada de iones y se acabaría y nos moriríamos. Luego, cada célula tiene que tener luego unos motores que extraigan el exceso de carga que ha entrado y volvamos a recuperar la posición inicial haciendo el proceso cíclico. Esto son baterías que tienen que trabajar en contra de la energía libre para sacar otra vez la carga. La carga, una vez que ha entrado, está tan a gusto, juntada a la positiva y la negativa. Ya están a gusto. Sin embargo, tiene que haber algo que vuelva a sacar la contracorriente, contra la energía propia del sistema y vuelva a sacarlo. Y esas son las baterías. Y esas baterías, como todas las baterías, el coche, la de cualquiera, gasta energía. Y requiere combustible. Ese combustible es la comida que hacemos nosotros. Entonces, aquí pongo un ejemplo de cómo funciona la bomba esta que saca el potasio, que saca el sodio del interior al exterior. Pues ven que es una proteína que hace, esta proteína lo que hace es exactamente como una máquina, una nanomáquina. Coge los átomos de un lado y los bombea hacia afuera. Ese sería un canal activo, activo porque tiene que ser activo, porque si se abre solo no pasa nada, lo que hace es contra la energía libre. Eso es la bomba de sodio de potasio. Bueno, ahora volveremos sobre esto. Necesitan estos motores una potencia aproximada de 2 milivatios por gramo. Esto equivale a medio kilo de glucosa al día, haciendo las cuentas, que son 3.000 kilojulios mol o 3 electronvoltios por átomo, hablando en electronvoltios. Esta es la energía que nosotros gastamos. Claro, si comemos medio kilo de glucosa, tenemos la energía suficiente para pasar el día, pero quizás sea una dieta pobre en muchos otros sentidos, no conviene solo tomar eso. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito con detalle los canales porque tiene su gracia. Los canales, las proteínas, esquemáticamente, bueno, son unas, como saben, son cadenas de aminoácidos, con una estructura complejísima, pero esquemáticamente pueden estar formando canales abiertos, cerrados o inactivados, como están aquí. Los he pintado en esquema. Es decir, esta proteína es un canal cerrado, no puede pasar por ahí nada. Por aquí puede entrar y salir, y por aquí pues no, pero está a punto de activarse. ¿Con qué razones físicas, o sea, cuáles son las energías que intervienen en abrir y cerrar los canales?
Pues bien, vamos a ver esto. Se pueden abrir por potencial eléctrico, es decir, cambiando la diferencia de potencial entre esto y esto, se puede abrir o cerrar un canal. Porque se le pegue un neurotransmisor a la proteína, que es una molécula, que la hace cambiar de configuración, y al cambiar de configuración también se hace permeable, por presiones mecánicas. No cabe duda que todos, ahora creo que todos me están oyendo a mí, y lo único que están oyendo es, lo oyen porque hay una variación de presión en el aparato de Corti, vamos, primero en el tímpano, segundo en el estribo que está presionando el líquido que hay dentro del caracol, y esa variación mueve unas células, y ese movimiento de células empieza a producir voltajes. Luego, ahí tienen unos canales que se están abriendo o cerrando por la presión de mi sonido, de mi voz. Y luego, por la que nos interesa a nosotros, por fotones, por luz. Claro, los pasivos son los que se abren, por ejemplo, si aquí estaba negativo, como siempre, aquí positivo, se abre este canal y lo positivo entra por aquí. Claro, pero para sacar ahora lo positivo hacia afuera hace falta uno activo, como la bomba que les acabo de explicar. Pero todos son proteínas. Bueno, ¿y esto cómo funciona? Funciona por dos cosas también muy fáciles de entender. Nosotros tenemos aquí una disolución de, aquí hay iones, he pintado en rojo, y están todos los iones aquí en este lado. Esta sería el equivalente a la membrana, que cuando está cerrada, pues están todos a este lado. ¿Qué es lo que pasa si abro yo ahí canales? Pues que al cabo de un rato se pasa, hasta que se igualan las dos concentraciones, ¿no? Porque como es la misma probabilidad pasar de un lado para otro, hasta que no se igualan las dos concentraciones, no alcanzamos el régimen estacionario. Esto es lo que se llama difusión por ósmosis, y es debido a un gradiente de concentración, hay una variación de concentración. Eso es igual que si aquí en lugar de estar así distribuidos, estuviéramos todos aquí apretados porque hay una pared ahí, estuviéramos aquí apretados, se quita la pared, pues nos vamos hasta allá. ¿Y cuándo nos quedamos a gusto? Cuando más o menos estamos distribuidos uniformemente. Eso es lo que pasa, o la primera razón por la que en la membrana de la célula, que fuera hay más carga, pues quiere entrar, un ion y otro. Aquí he intentado yo esquematizar dos casos posibles, que es, este es el caso inicial, es decir, que está aquí todo y el canal está cerrado. Ahora abro el canal, pues en el equilibrio ha pasado la mitad a cada lado. Ahora, amigos, si esto es carga positiva, y estamos en este segundo esquema, y está el canal cerrado, muy bien, pero si le abro, en el equilibrio va a haber más aquí que aquí, porque aquí hay una carga negativa. Ahora, a la difusión se le suma el atractivo electrostático de la carga. Dicho de otra forma, nosotros estamos todos aquí metidos, y nos quitan la pared y nos ponemos uniformemente. Ahora nos quitan la pared y ahí al fondo está la barra con los bocadillos y hay mucha más gente al final allí. La barra de los bocadillos es la carga eléctrica. O sea que hay dos cosas, se entiende bien esto, ¿no? Entonces, en una membrana normal de una célula, estamos en una situación como esta. Esto es potasio, esto es el sodio y esto es el cloro. El cloro es negativo, el potasio y el sodio son positivos. Hay también calcio, pero el calcio no le he puesto cloros, potasio y sodio. Bueno, pues el interior de la célula, como he dicho, normalmente debido a los aminoácidos y a la bomba de tal, es negativo. El potasio es positivo y está fuera, todo esto está fuera, esto es el líquido que nos hemos bebido que está por fuera de las células. Pero los canales de potasio de cualquier membrana celular están espontáneamente abiertos, unos canales de potasio que dejan pasar al potasio. Luego el potasio, que está todo fuera y ve aquí carga negativa, se avalancha, como he pintado aquí, tiene aquí los bocadillos, es decir, entra más potasio. Pero a pesar de que entra esa cantidad de potasio, no es capaz de eliminar toda la negatividad que había dentro de la célula. De forma que en general esto está siempre a menos 70 milivoltios, el interior respecto al exterior. Es decir, la célula está a menos 70 milivoltios. Bueno, vamos a pasar ya a la última parte. Me quedan 10 minutos, ¿no, Juan? Sí. Bueno. ¿Me puedes conceder? Bueno.
Este es un dibujo muy bonito de don Santiago Ramón y Cajal. Estos son circuitos neuronales, ¿no? Aquí ven, esto es una célula, ahí es el citoplasma, este es la membrana. Lo que pasa es que estas células que ven aquí, con la parte, tienen una característica que no tienen otras células del organismo, como es tener todas estas ramificaciones, que como saben son las dendritas y los axones de las células estas, ¿no? Bien, esta es la circuitería que quería poner aquí. Esta es otra forma de verla. Este es un dibujo de Cajal que está recogido en este artículo, que es un artículo que tiene, no sé si 30 citas, es un artículo de revisión de hace 30 años, que merece la pena ver, por la de citas que hace a Ramón y Cajal. Bueno, entonces, esta es la idea. La idea es que esta es una célula que tiene aquí una serie de ramificaciones y luego tiene una más larga, que es el axón, que es esto. Como todo el mundo sabe, esta es otra manera, este es el dibujo sintético, este es el citoplasma, el núcleo de la célula, esto sería una célula normal, estos son las ramificaciones, se llaman dendritas, aquí está el axón y ahí están los terminales. Entonces vamos a ver cómo con todo esto que hemos visto del átomo, los iones, etcétera, podemos entender cómo funciona esto. Pues, esencialmente, la célula esta es como un aparato de estos, un sistema del que se usa en electrónica o en espintrónica, la tecnología más avanzada actualmente, que es algo que da un 1 o un 0, un sí o un no. Es una lógica digital, ¿no? Aquí tenemos el cuerpo de la célula con todas estas dendritas, ramificaciones, y todas ellas, imagínense que tienen su membrana y están llenas de proteínas de esas que son canales, ¿no? Está llena de canales. Y está, respecto al exterior, el interior está a menos 70 milivoltios, es negativo, tiene potasio y tal. Bueno, pues entonces, por todas estas receptores, dendritas, le llegan señales de los terminales de las células que estaban aquí, de los terminales del axón, de las células que están por aquí. Esto se une a la siguiente, como he pintado aquí, esto se uniría a esto. Bueno, entonces, según entren iones, según se abran los canales que se abran, entrarán iones positivos, iones negativos, habrá ahí un flujo que se podrá controlar con toda suavidad. Porque claro, fíjense, si volvemos a lo importante de esta gráfica anterior es lo siguiente, que en un esquema como este, y esta es una de las ventajas adaptativas que tiene, que es muy importante, relevante para la evolución, es lo que se llama la reversibilidad. En esta configuración, nosotros, si ahora abriéramos un poquito, fíjense ustedes, abrimos un poquito los canales de cloro, ¿qué es lo que pasa? Pues que entraría cloro, porque hay más cloro fuera que dentro, entraría cloro. Pero no es comparable el cloro que entrara a si abro los canales de sodio, porque si abro los canales de sodio, como esto sigue siendo menos negativo, entra porque está fuera el sodio y además porque es negativo. El sodio entraría mucho más que el cloro. Entonces, abriendo unos canales u otros, podemos modular muy suavemente con cualquier voltaje que pretendamos alcanzar, cualquier diferencia de potencial. ¿Se entiende esa idea? Que con muchos canales y con una buena dosis de iones, se puede, abriendo y cerrando canales, se puede ajustar perfectamente el voltaje a lo deseado. Eso es lo que... Entonces, imagínense en una de estas neuronas, con tantos sitios que le llegan señales, según abren los canales, otro aquí puede haber cualquier voltaje. Bueno, pues el cuerpo celular es capaz de hacer lo que se llama la integral de todos los voltajes que va recibiendo. Vamos, supongamos que por aquí le entra sodio, por aquí le entra cloro, por aquí le sale potasio. Bueno, pues la suma de todas esas cargas es lo que esto va midiendo. Entonces, cuando el voltaje, si el voltaje es menos 70, es el inicial. Si entra carga positiva, la neta, estoy hablando de la integral, la suma a todas las dendritas de la carga que entra, hace que de menos 70 pase a menos 55, pues se produce lo que se llama un disparo y es un 1, un sí.
Si es, imagínense que entra carga negativa, entonces en vez de menos 70, el menos 70 pasa a ser menos 100. Eso quiere decir que la inactiva la deja que no se puede mover la neurona. Es un 0 más 0 que si no hubiera habido señal. Está claro esto. Entonces al final es un aparato que da un sí o un no. Cuando da un sí, el voltaje este, que se llama de acción, llega aquí y este produce lo que vamos a ver a continuación. Esto es interesante ver el mecanismo, porque es un mecanismo que se explica, para explicar en clase, un caso de corriente eléctrica muy curioso. Más que corriente eléctrica, casi es una onda, y vamos a explicar cómo funciona. Cuando en el cuerpo de la célula, por todas estas dendritas, el balance de entrada y salida de carga es tal que hace que este voltaje sea menos negativo y llegue a menos 55, se dispara esto. ¿Qué quiere decir? Que al alcanzarse ese voltaje en el cuerpo de la célula, a lo largo del axón hay unos canales de sodio. ¿Qué pasa? Que por ese voltaje, los canales de sodio que están aquí pegados se abren. Inmediatamente el sodio de fuera se precipita hacia adentro. Como ven aquí, entra el sodio. Pero el sodio sube el voltaje de esta zona, con lo cual abre el canal este, con lo cual vuelve a entrar el sodio, que a su vez abre el canal siguiente y va entrando. Entonces, lo que tenemos es, si ven ustedes, carga positiva, que es el sodio, que se va propagando hacia allá, pero no porque los iones de sodio tengan una componente de velocidad en esta dirección, sino porque va entrando sucesivamente sodio aquí, sodio aquí, sodio aquí, sodio aquí, y como una onda transversal es el equivalente a una corriente, pero es una corriente que los iones no tienen esta componente de velocidad. Eso es fastidiado desde el punto de vista de lo que yo he hecho hasta ahora en estos campos, que es magnetoencefalografía, medir campo magnético, porque eso es una corriente que se llama cuadrupolar, que apenas crea campo magnético. O sea, aunque es la corriente eléctrica más intensa que hay en el cerebro es la del axón, pero sin embargo por su naturaleza no se extiende, está muy localizada y no se extiende y no se puede medir. Se miden un orden de magnitud más pequeñas las corrientes dendríticas de iones y es así que producen un campo magnético que detectamos con un SQUID. Sin embargo esta no se detecta, pero es el más intenso. Este es el trabajo que hizo Huxley en el calamar, ¿no? El estudio de la propagación. Esta es la forma del voltaje. Entonces, cuando este voltaje llega aquí, lo que hace es segregar unas moléculas, que son los neurotransmisores, y esas moléculas se pegan a las proteínas de las dendritas de la neurona siguiente y las abren o las cierran. Claro, fíjense qué manera más elaboradísima de pasar una corriente eléctrica a través de unos cables que no están en contacto físico entre ellos, como pasa con los cables de la corriente, ¿no? Se corta el cobre, se fastidió la corriente. Aquí, sin embargo, la corriente pasa porque la corriente se convierte en química y en química pasa, vuelve a abrir los canales y se repite el proceso. Este es el problema más gordo que tiene la neurociencia actual, y por lo que eso es lo que el programa BRAIN americano, y también en Europa hay uno más pequeño, pretende entender cómo funciona. La dificultad enorme es que el tiempo de resolución de la neurona, como siempre decimos, es de milisegundos. Entonces, que actúen millones de neuronas, pues no sé, parece que requeriría tiempos muy largos, sin embargo se dan y ese es el problema, que no sabe por qué, y es lo que estudia la gente del proyecto BRAIN. Bueno, vamos a hablar un poquito ya de la luz, estamos acabando. La luz, como saben, es una onda electromagnética. Es una onda porque se sabía desde los tiempos de Huygens que hay fenómenos de difracción, de interferencia, que son característicos de las ondas, y saben toda la historia que hubo en la física con la necesidad del éter para explicar la luz, y cómo ya Maxwell se dio cuenta a finales del siglo XIX, en 1870 y tantos, se dio cuenta que esa onda era onda de campo electromagnético. Campo electromagnético, eso es la luz. Campo electromagnético en forma de onda. Se propaga a la velocidad de la luz, como su propio nombre indica. Hay un momento crucial en el desarrollo de la física, que fue un trabajo que no se entiende muchas veces bien, no lo sabemos explicar bien,
yo reconozco que no lo he sabido explicar bien, por lo pronto, hasta que lo entendí. Y luego ya cuando lo entendí, a lo mejor tampoco lo explicaba bien, pero antes no lo explicaba bien porque no lo entendía yo mismo. No había caído. ¿Qué es la importancia del premio Nobel que le dieron a Einstein por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico, ahí Einstein puso de manifiesto que la luz, que es una onda, cuando interacciona con la materia, cuando interacciona la luz con la materia, actúa como un corpúsculo, como una suma de corpúsculos. Y eso es muy importante por lo siguiente. La energía que trae la luz, esa energía, pues claro, podemos decir, viene en paquetes. Entonces uno dice, bueno, pero si cada paquete, cada frecuencia tiene una energía a su paquete. Y la energía es proporcional a la frecuencia. Entonces uno dice, yo quiero que lleguen tantos vatios. Hay varias maneras de conseguir tantos vatios. O mandar una luz con un solo fotón que tenga esa energía, esos vatios, o una de energía mucho más pequeña, pero muchos más fotones, más intensidad, y que la energía que llegue sea la misma. Esto es lo que descubrió Einstein, que no es lo mismo hacer una cosa que otra. Que el intercambio de energía entre la radiación y la materia es fotón a fotón, va como si fuera un fotón solo con una partícula. Es decir, que si una partícula, un átomo, para ionizarse necesita 10 electronvoltios, si tú le mandas 10 fotones de un electronvoltio, no hace nada. Basta que le mandes un fotón de 10 electronvoltios para que produzcas eso. Esto es así, esto es lo que se dio cuenta Einstein. Y es tremendo, porque normalmente no es tan intuitivo, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Que la luz es una onda. Es una onda siempre que no la pongamos a comportarse como una partícula, que es a intercambiar energía que lleva la luz. La luz lleva energía, no hace falta convencer a nadie, pónganse al sol una mañana, verán cómo viene energía con el sol. Pero cuando intercambia energía conmigo no lo hace por la cantidad de fotones, sino por la frecuencia. Entonces, yo quería decirle lo siguiente, que la fórmula de Planck, esta igual h por nu, la constante de Planck, pues la energía, como saben, lo podemos poner como kT, dicho que era equivalente a la temperatura. Entonces, nosotros lo que vemos son frecuencias, el espectro visible son frecuencias de 10 a la 14, entre 10 a la 15 hercios. Es decir, un campo electromagnético que cambia 10 a la 15 veces cada segundo, o sea que va muy deprisa, claro, porque 10 a la 15 veces en un segundo, para arriba y para abajo. Bueno, y la longitud de onda correspondiente son 400 o 700 nanómetros. Como saben todos, en una onda, si aumento la frecuencia, pues disminuye la longitud de onda. Según la expresión, lambda por nu es la velocidad de la onda. Bien, entonces, si hacemos esta idea de medir las energías con temperaturas, a 5000 Kelvin, 5000 Kelvin es una temperatura alta, lo que emite vamos a ver, a cada temperatura hay una energía en las partículas que están, hemos visto que es la energía por partícula. Esos fotones, que son partículas de luz, tienen una energía también la misma, la que fija la temperatura, igual que las moléculas de nitrógeno. Pero como la energía del fotón depende de su frecuencia, a cada temperatura hay una frecuencia de la luz, en equilibrio. Este es un dato muy bueno, porque nos permite ver una cosa curiosa de la evolución, y es, nosotros lo que vemos son los fotones de 1 a 5 electronvoltios, que son fotones que estarían en equilibrio a una temperatura de 5000 Kelvin, porque a los 300 grados que nosotros vivimos, los fotones en equilibrio tendrían micras, 10 micras, 12 micras. Y nosotros no vemos 12 micras. Entonces esto, digo que es curioso, porque nos dice que lo lógico es que la evolución hubiera acoplado nuestros sensores a la radiación que hay imperante en nuestra temperatura, que es el infrarrojo. Sin embargo, no, vemos con el Sol. ¿Qué es lo que implica? Que nunca podemos ver directamente las luces. Siempre vemos la reflexión de la luz. Porque para ver necesitamos una fuente fuera del equilibrio, que esté emitiendo fotones de esa frecuencia, que es a temperatura de 5000 Kelvin.
Entonces, como ninguno de nosotros podemos estar a 5.000 Kelvin, lo más que podemos aspirar es reflejar esa luz. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que es curioso que por qué así. Y que es un hecho que es la evolución, es obvio si uno mira esta distribución. Esta es la distribución estadística en equilibrio del número de fotones que hay por unidad de superficie a una temperatura dada en función de la longitud de onda. Entonces ven que para 5.000 grados, se ve que este pico aquí en 500 nanómetros más o menos, que es el visible, nos coge el visible de pleno, esto es lo que hay a 5.000, el número de fotones que hay a 5.000 grados en función de la longitud de onda, 500 nanómetros, que son estos que digo, el visible. A 3.500 ya se ha desplazado, pero claro, si aquí pintáramos 300 tendría el máximo por aquí, que ahí no vemos nada nosotros, que es el infrarrojo. Bien. ¿Cómo la luz se produce? La luz, el campo electromagnético, esto se produce simplemente porque un electrón pasa de un estado de cierta energía en el átomo a otro, o una molécula de un estado de energía a otro más baja, y la diferencia es la energía del fotón que emite. Y de la misma forma, cuando llega un fotón y dan una molécula, si le absorbe, lo que hace es, al absorber el fotón, subir a un estado de energía más grande. Es decir, que las transiciones entre los estados de energía de los átomos y las moléculas es lo que produce la luz. Bueno, pues llegado a este punto, esto es un esquema del ojo por aquí. Este trocito de la retina es esto que está aquí pintado. Esto que está aquí pintado tiene lo que se llaman conos y bastones, y en una distribución completamente, aparentemente contra natura, están después que estas células que son estas son las neuronas estas que se llaman bipolares, horizontales, y estas son las células ganglionares, que son las que forman sus axones, que tienen mucha mielina, forman el nervio óptico. Pero fíjense que lo que vemos, los fotorreceptores están después del colector. Parece que es una cosa que estos deberían estar delante, más cerca de donde llega la luz. Bueno, pues la luz llega aquí y estos mandan sus señales de manera que excitan estas neuronas que por el nervio óptico mandan el voltaje al cuerpo. Pero yo lo que quería era parar a enseñarles, primero, cómo esto, que es el espectro de emisión del Sol, este es el espectro de sensibilidad de los bastones de la retina. Fíjense dónde pica, aquí, en 500 nanómetros, exactamente igual que la luz del Sol. Es decir, que nuestros bastones se han adaptado exactamente por la evolución a la luz del Sol. Detectamos la luz del Sol perfectamente. Es decir, alguna ventaja tiene, creo que. Entonces, los conos que ven el azul tienen este espectro de absorción, los del verde este y los rojos este. Están todos en el visible y estos son los colores que podemos ver. Este es el espectro visible en total. Ahora, ¿cómo vemos? Eso es lo que yo, a donde quería aterrizar. Bueno, esto es lo que hace el cerebro, que luego si tengo tiempo hablo de eso, pero quiero pararme a explicar esto. Todo lo que hemos estado hablando de la membrana y la proteína y todo este lío. Esta es la membrana de un cono o de un bastón. Las proteínas de canal de estas células especiales de la retina son lo que se llaman opsinas y tienen esta forma. Esto se llama una alfa hélix, una hélice alfa de proteína. Estas tienen a su vez, por enlace covalente, aquí una molécula que he pintado en blanco. Esa molécula es lo que se llama vitamina A, retinal. El retinal es carbono 20, hidrógeno 28, oxígeno 1. O sea, son todo cadenas CH de estas, con oxígeno al final. El retinal tiene esta estructura y sufre, cuando está en disolución, esta transformación que en la química orgánica es muy bien conocida, que se llama cis-trans, una transformación cis-trans. Y pasa de la configuración cis a la configuración trans mandándole fotones. Un fotón cuya energía sea tal que H por nu sea la diferencia de energía entre esta y esta configuración. Bien, pues fíjense, el retinal tiene una energía
para la transformación cis-trans. Pero es que aquí el retinal está pegado a una opsina. Entonces hay 4 tipos de opsinas que hacen que el enlace retinal-opsina sea ligeramente distinto en intensidad. Quiere decir que una vez que está unido a la opsina, la transformación cis-trans no se hace exactamente a la misma frecuencia que se hace cuando está libre. Es exactamente como si nosotros medimos la constante de un muelle que está unido a otro muelle. Es decir, aquí, dependiendo, a mayor sea la fuerza de este enlace, mayor es la energía requerida para que el cis y el trans se pase. Y esa diferencia de energía da diferencia de frecuencia. Cada una de ellas, cada una de las proteínas, una es blanco y negro, la otra es el azul, la otra es el verde y la otra es el rojo. Es decir, que dependiendo de lo ligada que esté, de lo vinculada que esté esta proteína al retinal, el retinal se transforma a frecuencias distintas. Y entonces eso nos permite ver los colores. Bueno, pues fíjense, cuando esto pasa de cis a trans, este canal que está en la oscuridad abierto, cuando llega luz se cierra. Y ese cierre del canal produce un aumento del glutamato externo que pone en marcha a las células, a las neuronas esas intermedias, y hacen que las ganglionares empiecen a mandar disparos por el nervio óptico. O sea que es un caso en que en la oscuridad está abierto y la luz lo cierra. Y este es el funcionamiento de los colores, y esta es la razón por la que distinguimos colores. Bueno, hay que decir, y con esto acabo, que verdaderamente luego pasan cosas que no sabemos, pero una de las que sí presumimos, como muy segura, es que la visión está muy alejada, el proceso de elaboración es muy importante, porque la visión final que nosotros construye nuestro cerebro, lo que yo estoy viendo a ustedes la pantalla, no es exactamente lo que ven sus células de la retina directamente, sino que esas células están mandando señales al tálamo, al hipotálamo, mesencéfalo, y allí se producen procesos de comparación con cosas que conocemos de la memoria, y suaviza los rasgos que se detectan para formar una imagen coherente. Es decir, que la contribución que hay luego de elaboración de la señal cruda que da la visión es muy sofisticada y muy difícil de entender. Pero hay pruebas evidentes, que se sabe muy bien actualmente, de que la elaboración existe sobre todo en contraste con lo que tenemos almacenado en nuestra memoria. O sea que no somos capaces de ver una cara completa, la cara completa la construye el cerebro. Vemos flashes y rayas y cosas de esto. Bueno, pues nada más, esto es lo que quería decirles y muchas gracias por su atención. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido?